Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bien, pues nos hemos estado enfrentando esta semana a dos eventos. eh, ya uno surgió un poco antes, pero en algún momento determinado se han juntado en el tiempo, en el mismo estado de Querétaro, y consisten en lo siguiente. Por un lado está un absurdo total, un despropósito total de condenar a una muchachita adolescente que sufrió una violación, tiene un aborto espontáneo, y por toda esta situación de una aplicación exasperante de lo que no es la justicia, pero sí de los órganos jurídicos, ella acaba siendo victimizada porque al tener un aborto espontáneo se le acusa de que asesina al hijo y que incluso tiene que pagar una multa excesiva para que su victimario quede satisfecho. Bueno, un despropósito verdaderamente que se ha cubierto bastante en los medios de comunicación nacional y que no tenía pies ni cabeza. Y que de alguna manera representa toda esta visión, pero súper retardataria, digo, peor que medieval, ¿sí? En contra de la sociedad de la mujer. Ahí sí realmente, que no me gustan esos términos porque se ha abusado de ellos, pero realmente allí sí una visión patriarcal, nefasta y más que antigua, cavernaria, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿qué pasa? No? Tiene mucho ruido a nivel nacional. La presidenta toma cartas en el asunto, manda a la secretaria de la mujer. La secretaria de la mujer viene a hablar con quien ha aparecido como el factotum del asunto, ¿no? Un procurador nuevo que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, designó para que le tape las espaldas, porque como dura 9 años en el cargo, entonces pues duraría el tiempo que le queda, más el sexenio, que se maneja demasiado en los hechos, no me refiero a lo que se diga, pues que Querétaro va a quedar en la próxima elección en manos de Morena, y están actuando definitivamente como ya resignados por un lado, pero robando mucho dinero y haciendo todo tipo de estropicios, porque están como ya los del PAN claros de que se van a ir. Entonces por eso ponen un fiscal que no pueda afectar, cuando menos en todo el sexenio que viene, quizá esperando que pudieran ser reelectos al otro. Todo parece indicar que realmente no esperan ser reelegidos en la próxima elección. Ahora bien, sin embargo, realmente, por un lado, era de justicia que pasara lo que pasó, pero realmente la presidencia de la República impone un criterio justo, pero además impone realmente una situación también de poder. Se echan para atrás de todo, ¿sí? Allí sí entran como que en un diálogo y ya prácticamente podríamos decir que el caso está sobreseído, ¿no? Eh, Siendo que era pues todo lo que ya se ha sabido en los medios, ¿no? Algo como supuestamente muy consumado y que estaban muy aferrados a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos tardarnos mucho haciendo toda la exposición de lo que está de fondo, pero pues aquí no me da el tiempo, ¿no? Con este teléfono que graba tampoco. Ahora bien, al mismo tiempo, de alguna manera, o sea, se enciman los eventos. Fue posterior a lo de la niña Esmeralda, que es la chica acusada, y que aparentemente a nivel mediático, incluso de los mismos medios de verdaderamente democráticos, las redes sociales
populares, etcétera. Parece ser que el asunto básicamente se ha resuelto, habría que desde luego darle un seguimiento, pero en otro momento los artesanos que estaban, yo los veía prácticamente en el jardín Cenea, son desalojados con todo lujo de fuerza a la antigua, con nazis, con perros, así al estilo nazi, ¿no? Totalmente, ¿no? Bajo toda una triquiñuela así armada de que se había habido una supuesta negociación y ellos no habían querido y se habían eh, puesto allí a fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos hacen una manifestación y un bloqueo porque los querían quitar muy específicamente del Jardín Cenea y muy específicamente en las fechas ahora sí que el Buen Fin, del 1 al 3 de noviembre, que pues viene muchísima gente a Querétaro y la misma gente de Querétaro asiste realmente multitudinariamente al centro y es una época de agosto. Entonces, evidentemente, otros comerciantes los quitan de ahí. ¿Sí? Sería interesante, yo pienso que incluso como queriendo desplazarlos en la misma mercancía que venden, que en realidad es muy importante, pero queriendo probablemente presionarlos para que haya otra cadena de distribución y no sean ellos. ¿Sí? Porque no creo que realmente quisieran renunciar a eso, pero ya eso sería más. Hay que tomarlo en cuenta porque siempre el negocio es lo que está atrás de todo. Pero en este momento lo más grave es que son desplazados totalmente. A ver, lo de la muchachita me parece perfectamente bien, es un gran logro y no tiene nada de malo, lo que es bueno no es malo. Y qué mejor, ojalá que sea incluso verdaderamente que su problema se haya resuelto. Pero hay mucha diferencia entre el suceso de esta niña, a la que incluso se le ha hecho pasar en los medios nacionales, ¿no? Como indígena, yo creo que es más bien mestiza, pero sí es una familia humilde, ¿no? Ciertamente, se le ha hecho pasar por indígena, y a un grupo de indígenas, jefes y jefas de familia, de quienes depende realmente la manutención verdaderamente de una comunidad, se les desplaza. Y la mismísima presidenta de la República dice que hay que optar por el diálogo, etcétera, 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 como si no supiera que realmente fue un atropello total. Hay una declaración de Morena que es importante, hay un apoyo en relación a tramitar derechos humanos, pero hay realmente, en comparación a lo primero, al primer caso, una debilidad muy fuerte del gobierno federal en ese sentido, ¿no? Que en ambos casos lo que estaba en juego era la justicia social. En ambos casos lo que han puesto a la derecha pues es una triquiñuela asquerosa y terrible de injusticia social, de legalismo y de reglamentos y de tonterías, ¿no? La argumentación que se ha dado por parte de Morena en el caso de los indígenas artesanos es muy clara, ¿no? Un reglamento de comercio y de lo que sea, un código, no puede estar por encima de los derechos humanos, no puede estar por encima de la Constitución, no puede estar, incluso habría que ver, pero no creo que pueda estar por encima de un decreto presidencial, porque el presidente ya ha dicho que los indígenas pueden vender sus artesanías donde quieren, es básicamente un medio muy muy importante de manutención para no pocos. Habría que ver la proporción, quizá la mayoría de los grupos indígenas, habría que ver la proporción en cualquier caso, porque evidentemente la agricultura pues no siempre salen mal librados, ¿no? Entonces, todo el planteamiento está impecable, pero la solución no se da en los mismos términos. Ahí yo creo que hay una cosa muy importante. O sea, a ver, ha llegado el momento que no la sociedad civil de Claudio X González, sino la verdadera sociedad mexicana, que es tan mayoritariamente pueblo, asuma que tenemos una deuda grave con la población indígena, que nosotros no somos indígenas por retórica,
de que todos somos, no, somos indígenas porque corre en nuestras venas la sangre indígena, aunque seamos mestizos, y que los indígenas son ni más ni menos que los propietarios y habitantes originales de este país, y llevan 5 siglos desplazados y pareciera que no hay remedio, pero ya no solo en que evidentemente hay una sociedad como la que representa el gobierno panista en Querétaro, minoritaria, que ya no está dando para que este estado siga siendo elegido el PAN, y ellos mismos, insisto, están dando señales en ese sentido por todos lados, pero esa sociedad minoritaria que sigue con una mentalidad racista, clasista, excluyente, o sea, verdaderamente vergonzosa, ¿sí? Y ellos están en esa situación. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo? Y lo digo, ¿no? Yo llevo ya años viviendo aquí y en realidad, pues yo no entendía. Hay dos cosas, ¿no? Uno, que no estuvieran en el Jardín Saniá, pues se me hacía muy raro. Yo, de hecho, para comprar regalos, cosas que se envían a otro lado, pues iba precisamente allí, que además son más económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en segundo lugar, también como ciudadano y habitante de Querétaro, en la situación más elemental, ¿sí? No aparece un policía. Y cuando, viviendo en una parte del centro, yo, cuando se les ha dicho estoy en tal lado, no saben la dirección, o dicen no saberla, ¿no? O sea, una ineficacia de policía total, mientras que para hacer operativos intermitentes en contra de la población, de las personas en situación de calle, o este operativo que fue con todo lujo de recursos, camiones, luego ya que se habían ido haciendo vigilancia en la plaza, o sea, verdaderamente con un despliegue de fuerza en contra como siempre, ¿no? Fuerzas que no son de defensa de la ciudadanía, sino de represión, verdaderamente enseñando el músculo, bueno, de una manera lamentable que uno no lo ve para realmente la persecución del delito. Ni los delitos, digamos, cotidianos que cualquiera puede sufrir, ni mucho menos, como se dijo en la reunión de Morena, en la situación del narcomenudeo y narcodistribución que se da en todo el estado y que la pasan por alto. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Yo creo que aquí hay una cosa. Primero, nosotros tenemos ya de una vez por todas que ponernos las pilas. Esto no puede seguir más allá. Sería interesante estudiar este desacuerdo que ha habido entre el movimiento zapatista y Morena y el López Obradorismo, porque sí es grave, ¿no? Porque sí fue un movimiento que habría que analizarlo bien porque tiene cosas muy buenas y muy malas, el neozapatismo, ¿no? Y desde luego tiene una representación indígena, pero bueno, por ahí no hemos salido bien librados. Y en todo lo demás, definitivamente, que no sea neozapatismo, pues no hay una solidaridad eficaz. Se están dando los pasos, se planteó la cuestión de la ley, muy entrando ya este gobierno, en favor de los indígenas, eso está bien. Pero bueno, primero es que la sociedad, la verdadera sociedad mexicana, la sociedad mayoritaria, tiene que ser solidaria con los indígenas ya. Porque ¿cuál es la diferencia entre ambos casos? Que había un movimiento que lleva muchos años, feminista, a favor en el caso de esta niña, que hay dos cosas. Un movimiento de muchos años que luego permea tanto que alcanza a tener una secretaría. Y ahí están los resultados. Necesitamos tener un movimiento que permee la sociedad a favor de los indígenas y que alcance a tener una secretaría. En ese sentido y en esa circunstancia es en la cual nos tenemos que mover para poder resolver esta cuestión. Se podrían decir más cosas, pero creo que aquí, muchas más cosas, pero creo que aquí tenemos una circunstancia específica, ¿sí? Muy específica, que podemos ver, ¿no? Necesitamos un movimiento que permee la sociedad y que de alguna manera, además que no dure tanto tiempo para lograrlo, consiga una secretaría y que tenga una presión para que entonces el secretario de Asuntos Indígenas hubiera venido a hablar con el gobernador
Y por ejemplo, los indígenas no hubieran sido desplazados en una fecha clave de vender su mercancía, por ejemplo. O sea, ese sería el caso. Lo dejo allí porque quiero dejar esta idea bien clara. Agradecemos su atención a este Nepantlatol y los esperamos en el próximo. Gracias.